So you tell me. Okay, it's going now. Okay, good. Oh, I see. Oh, they should change the name. Oh, that's okay. I can't change it, so it's okay. Mm. And I'll just say that it was a last minute. Okay. So you won't see people in here, but We have people in here. yeah. Yeah. Okay, we have one. Yep. Hi, Mark. Uh-huh. We have good time, right? It's about in 8 minutes. 3 minutes. Okay. 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 Hi, everyone. My name is Malia Holspen, and this presentation is supposed to be moderated by our friend Juliana, but she was unable to be here today. So I'm picking up some slack, and I just wanted to let you all know
that I am not a native Spanish speaker. I'm not a Spanish speaker also. I do apologize if I am stepping on any toes with my pronunciation. So thank you for attending the 2020 Sunstone Digital Symposium, session 276, titled El Paisaje del Feminismo Mormón en Mexico. The audio from this session will be available for purchase at sunstone.org after the symposium. The video recording of this session will be available in the Whova app for the remainder of 2020. Okay, so please type your questions into the Whova app and we will address them during the Q&A bit coming up a little bit later. At Sunstone, we're making it a goal to build a community that allows many ways for people to express their faith. Our tagline is, there is more than one way to Mormon. We invite you to help us build a community where all paths are given space to be better understood. Please support us in our mission by making a donation and subscribing at sunstone.org. So I'm going to take a second to introduce you to our speaker before we begin. Anya Tinnerher. Oh, Anya, I didn't even ask how to say your name. I apologize. So will you say your name for me and I'll try to say it? Yeah, Anya Tinajero. Okay. I'm afraid to say that. So just pretend I said that's that. okay. That's okay. She's the co-founder of Mormones Feministas. She converted to the gospel with a lot of faith and joy when she was 19. She has a master's degree in population and development and a BA in international relations. She loves to build bridges to bring people together. She's a very inquisitive and internal student and the daughter and granddaughter of exceptional women. Well, lucky her. So I'll now give the floor to our presenters. We're going to be looking at speaking for about 40 minutes and I'll pop in at that time just to remind you that we're going to go over to the Q&A. So I turn it over now to you. Thank you very much. Thank you, Malia. Buenas tardes a todas y a todos. Veo a gente que conozco de forma personal y me da muchísimo gusto que al menos por este medio podamos estar en contacto. Como bien dijo Malia, soy cofundadora e integrante del grupo de las mormonas feministas mexicanas. Soy conversa desde los 19 años. Cuando entré a la iglesia lo hice con mucha fe y mucha emoción de conocer el evangelio, de saber, por ejemplo, que las familias pueden ser eternas. Y bueno, de mi lado secular, soy maestra en población y desarrollo. Tengo una licenciatura en relaciones internacionales y pues bueno, me gusta mucho trabajar en la construcción de puentes que puedan acercar a las personas y mejorar el entendimiento. Y bueno, las personas que me conocen, soy muy preguntona, me gusta estudiar mucho y vengo de un linaje materno excepcional. Y bueno, voy a compartir con ustedes mi presentación, la presentación que preparé. Un momento, porque soy todavía un poco inexperta en esto. Ok. Bueno, agradezco a Lindsay y a Sunstone por la invitación de estar aquí. Gracias, Malia, porque estás acompañándome. Thank you, Malia, for being here with me. Desde que conocí Sunstone y pues las reuniones que hacían anualmente, siempre le dije a Lindsay que me gustaba mucho que podíamos hablar de diferentes formas como de cómo ser mormones y cómo ser mormonas, ¿no? Porque creo que el mormonismo ha tomado o se ha diversificado tanto que pensar en una sola forma de ser mormón o ser mormona pues es un poco difícil. En este entendimiento siempre he querido hacer mis presentaciones en español. Ahí creo que esa fue mi presentación, porque considero que existen muchas personas, miembros de la iglesia, que no hablan inglés o que su inglés no es pues lo suficiente como para tener una discusión de este nivel. Entonces, siempre he pedido que se pueda hacer en mi lengua también para que
pues para mí sea un poco más fácil expresar mis ideas. Bueno, me gustaría antes de empezar, de, eh, antes de empezar de hablar propiamente del feminismo mormón mexicano, me gustaría hablar de lo que significa ser mujer en México. Eh, en, en 2015 tuve la oportunidad de hablar en Sunstone sobre la violencia que se ejerce sobre nosotras, las mujeres en mi país. Eh, la violencia de género en México es apabullante. Con la pandemia ha crecido, se estima, un 60%, y cómo se sabe o cómo se llega a este cálculo es porque el número de llamadas que han hecho mujeres para pedir ayuda para dentro de esta pandemia ha crecido el 60%. Entonces, estamos hablando de un incremento de más de la mitad de mujeres que están viviendo situaciones de riesgo en un ambiente muy cerrado con pocas formas de pedir auxilio o de que alguien más se los brinde. Esto ha sido, creo que un fenómeno global, pero que en México toma unos matices muy interesantes, simplemente porque somos uno de los países que tiene un alto número de feminicidios. Por ejemplo, encontré esta infografía. Desafortunadamente creo que el tema de, perdón que se está moviendo, es un poco complicado hacerlo. Es la primera vez que comparto mi pantalla. Bueno, hablar del problema de los feminicidios en México no es un problema nuevo, o sea, no es un problema de este nuevo gobierno. Es una situación penosa que lleva muchísimos años, pero que simplemente desde hace 3 años las cifras son como escandalosas. Por ejemplo, solamente en junio de este año hubo 99 feminicidios. Se volvió a salir. Y bueno, cuando uno piensa en los feminicidios, piensa que es algo que le sucede a alguien más, a alguien que está lejos de nosotros. Me acuerdo que hace unos 10 años los feminicidios estaban muy, muy concentrados en la frontera norte, entonces se hablaba como de problemas de seguridad, sí ligados al narcotráfico, pero también al tráfico de personas, a las trabajadoras en maquilas. Sin embargo, esto fue como una enfermedad, una pandemia, bueno, una enfermedad que se distribuyó en todos los estados, y yo creo que desafortunadamente todas conocemos a alguien que desafortunadamente o la han matado o está perdida. Entonces, y cuando digo que esto que no tiene nada que ver con estrato social o con nivel de educación, la verdad es que a todas nos pega. En la Ciudad de México ha habido problemas muy importantes de seguridad, principalmente en el transporte público, en el metro. Ha habido casos de mujeres jóvenes que quieren secuestrar dentro de las instalaciones, y esto pues es muy preocupante, ¿no? Porque el sistema de justicia, de acceso a la justicia en México, pues se queda corto ante las necesidades que exige o que merecemos. Entonces, es muy complicado que una mujer pueda acceder a la justicia en México. No digo que los protocolos no hayan cambiado, simplemente que, por ejemplo, eh, en mi trabajo, en mi antiguo trabajo, teníamos un personal de apoyo que se dedicaba a las labores de secretaria. Entonces, ella tenía una hija de mi edad y ella pues fue víctima de feminicidio. Es por eso que digo que no es una situación que solamente afecte a un estado,
a un sector de la población, es realmente un problema que permea en todas las esferas de nuestro país y que pues tenemos que atender no nada más desde las trincheras feministas, sino también en la procuración de justicia. Y cuando hablo de esto es que cuando uno anuncia que hay una desaparición de una mujer, la primera pregunta que hace el Ministerio Público, y de verdad que lo hace, es, ¿no se habrá ido con su novio? Entonces estamos hablando de un sistema que pues obviamente es machista, patriarcal, y que entonces lo primero que se imaginan es que la muchacha se fue con el novio. O sea, no es la primera idea y no se piensa pues en esta situación de seguridad tan fuerte, ¿no? En los estados a nivel estatal han trabajado en un protocolo de alerta de género, entonces, por ejemplo, en el Estado de México lo tengo muy, muy claro. Antes, cuando una persona se perdía, pedían 48 horas de dejar pasar para que entonces se pudiera como que dar aviso a la policía y entonces se hiciera una búsqueda. Eh, esto, esto ya cambió. Esto, en los estados donde hay alerta de género, cuando una mujer se pierde, cuando una mujer desaparece, inmediatamente se da la alerta a la policía y entonces se trabaja principalmente en su búsqueda para encontrarla viva. Esta situación, desafortunadamente, no nada más la viven las mujeres adultas, es una situación que permea en niñas y adolescentes y que, bueno, que hasta el momento pues no ha tenido pues un cese, ¿no? Al contrario, se ha incrementado a través del tiempo y que pues yo solamente puedo pensar que si me siento un poco aislada en mi casa y que no vivo violencia, pues no puedo imaginar lo que vive una mujer con una familia o con un familiar violento, ¿no? Entonces esta gráfica vienen como los niveles que hay en los estados. Por ejemplo, yo soy del estado de Morelos. El estado de Morelos es uno de los estados que tiene mayor número de feminicidios y bueno, ¿no? Es algo con lo que se tiene que vivir diario, con lo que tienes que caminar en la calle y con lo que tienes que ir preparada siempre. O sea, lo que comentaba con una amiga es que cuando vas por la calle, principalmente yo aquí en la Ciudad de México, siempre estoy en alerta porque hay que estar viendo quién va atrás, quién está adelante, quién va a los lados, si te miran, si no te miran, no traer los audífonos. Entonces es una situación que tiene a las mujeres en alerta todo el tiempo. Y bueno, como consecuencia de todo esto, como todos los años, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer, ¿no? Y bueno, este año fue muy grato que se llamó a una marcha, como todos los años, el 8 de marzo. Como todos los años, a mí me había tocado ir al menos a las últimas dos. Pues es una marcha que es llamada desde todos los colectivos feministas mexicanos, que pues tiene sus complicaciones que tiene cualquier movimiento feminista en cualquier parte del mundo. Pero en esta ocasión fue particularmente especial y diferente, ya que como habíamos tenido tantos casos de feminicidios y de desapariciones de niñas, de violaciones de niñas, que un montón del sector de las mujeres se empezó a involucrar en los temas. Y esto llevó a que el 8 de marzo de este año se llamara a una marcha en donde, según las fuentes de la Ciudad de México, se tuvieron 80,000 participantes. Entonces, quien conoce la Ciudad de México, pues se puede imaginar a un grupo de mujeres transitando desde el Monumento a la Revolución al centro y también quien conoce la Ciudad de México sabe que esa calle Juárez está
llena, rodeada de árboles de jacaranda morada, que en esa temporada pues empieza a pintar las calles y empieza a pintar los árboles de morado. Entonces, vuelvo a tener problemas con mi presentación, pero traigo aquí, traigo aquí unas fotos de esa marcha. Bueno, es importante decir que en todos los estados hubo esta marcha. Sin embargo, obviamente por la concentración de la población, la más grande fue en la Ciudad de México. Y yo siempre a unos amigos les dije que era la primavera feminista pintada de morado por las jacarandas. Entonces, quiero enseñarles estas fotos. Se volvió a mover. Déjenme oportunidad. Ok. Esta es la primavera feminista de México 2020. Se puede ahí ver el número de personas que marchó, el número de mujeres que marchó. Todos los colectivos llamaron a marchar. Les digo que hubo mujeres que inclusive no se identifican como feministas que fueron a marchar. Claro que hubo enfrentamientos, por supuesto, y es algo que creo que en las discusiones del feminismo mexicano ya no nos asombra, o sea, que pinten paredes ya no nos causa ningún problema, porque ante la falta de atención o de la falta de respuesta ante la violencia de parte del Estado, pues las feministas han decidido tomar pues mucho de la manifestación en sus manos y eso inclusive puede significar choques con la policía o pues sí, con la policía. Y esto es muy importante porque no recuerdo si fue a finales del año pasado, a principios de este año, una chica fue víctima de feminicidio y un periódico en especial publicó las fotos de su cuerpo. Entonces, se pidió de todos los canales que, de hecho, ya no lo deben de hacer. Legalmente no, bueno, no se debe de hacer. Pero lo hicieron y entonces los colectivos feministas pidieron que se retiraran esas fotos, no lo hicieron y entonces un grupo de feministas fue y quemó el camión del periódico. Y entonces yo he visto en el transcurrir de los tiempos cómo el diálogo, cómo la plática sobre feminismo en México ha evolucionado. Tengo afortunadamente amigas de todos los esquemas sociales y entonces, incluyendo a mis amigas mormonas que son muy religiosas, y cómo se ha ido como de, ay, no, ¿por qué pintan paredes cuando se manifiestan? Claro, o sea, es que si se llevan a mi hija, si se llevan a mi mamá, yo pintaba y rompía lo que tenía que romper. Y entonces cuando publicaron las fotos de esta chica, pues el movimiento sí fue muy contestatario en decir, no lo pueden hacer porque lo que están haciendo es revictimizarla y además lastimar a las familias, ¿no? A la familia de esta chica. Y es que es eso, mucho del discurso se ha basado en la violencia a ella o a las mujeres, pero muy pocas veces se ha hablado como a lo que va a pasar después de un feminicidio, ¿no? Se quedan niños sin mamá y esto es una situación que a la larga, sin duda, va a mermar en la sociedad mexicana, pues con esta situación pues tan frustrante y tan falta de justicia. Bueno, siempre me gusta hablar como del feminismo mexicano porque pues está constituido de muchas corrientes inclusive que en algunos momentos llegan a tener conflictos ideológicos, pero esto no quiere decir que el diálogo en México sobre feminismo se estanque. Yo creo que es uno de los diálogos más activos y proactivos y que se deshace y se vuelve a construir y que además como cualquier académico que se dedique al movimiento, bueno, al análisis del movimiento feminista,
pues es sumamente interesante. Y bueno, ahora voy a hablar sobre, pues, de lo que me concierne, ¿no? Ay, otra vez. Siempre que la gente me conoce y que en algún momento sabe que soy feminista, pues no le llama la atención. Pero cuando yo digo, es que también soy mormona, hay mucha gente, que creo que a todas nos pasa, que se nos queda viendo como diciendo, eso no puede ser, eso no es real, eso no va a pasar, eso me han dicho, eso es contradictorio. Y lo que yo siempre les digo pues es que aquí estamos y existimos. Y no nada más somos las mexicanas, hay feministas mormonas en todo el mundo. Entonces, pues, ¿qué es ser mormona, feminista y mexicana? O sea, porque si no fuera suficiente ser mormona y feminista, o sea, con la carga o la contradicción que es eso, ahora le metemos el ingrediente de, además somos mexicanas, ¿no? De que venimos de una sociedad súper machista, súper misógina y que presenta muchísimos retos para nosotros, no nada más en la esfera de la iglesia. O sea, yo siempre les digo a mis compañeras feministas de otros países que se imaginen a la iglesia más machista y a esa es a la que asistimos, ¿no? A donde, comentarios como, ¿para qué sigues estudiando? No te vas a casar, son el pan de cada día. Entonces, mezclar estas tres esferas es muy complicado y yo quiero hablar precisamente sobre esta, pues algunos dirán dicotomía, yo digo que pues tal vez sí, pero pues aquí estamos, aquí nos están viendo, aquí estamos hablando. Y quiero pues tener como esta discusión, aunque sea que después podamos tenerla por preguntas, pero bueno, antes de que empiece esa idea, pues quiero decirles que las mormonas feministas mexicanas nos hemos reunido en muy pocas ocasiones, tenemos mucho contacto por Facebook, por WhatsApp. En 2013 fue la primera, eso ya está documentado en el libro de Joanna Brooks, de Escritos Esenciales del Feminismo Mormón. Nos juntamos Jill Anderson y Azul Uribe en diciembre del 2013. Nos conocimos porque todas teníamos como conocida a Joanna Brooks. Entonces fue ella que a través de mensajes nos reunió. A partir de ahí, pues al menos yo tuve una certeza de que no era la única loca que se declaraba feminista y que además era mormona y que además soy mexicana. Entonces, a partir de ahí, pues tuvimos una relación, no voy a decir que súper estrecha, pero que sí tenemos una relación cordial y de ideas fluida. 2 años después, no muchas, pero otras más, se duplicó el número de personas que nos reunimos a platicar de lo que es ser feminista y mormona y mexicana. Y bueno, tenemos un grupo privado en Facebook y siempre digo que lo queremos hacer privado porque, recibimos un montón de críticas, de malos comentarios a nuestras personas, porque yo creo que las ideas están a debate, pero no nuestras personas, o sea, nosotras. Y entonces, por seguridad de muchas, inclusive que no han salido del closet feminista, pues lo hicimos privado. Cualquier persona, o bueno, quien esté interesado en pertenecer a este grupo, por favor, avísenme y con gusto. No es un grupo muy activo, porque creo que tenemos como muchas de las que están ahí tienen doble o triple carga de trabajo, entonces no estamos muy activas, pero tratamos al menos de saber que todas están bien
y si algo se necesita, pues al menos hay un grupo de contención. Bueno, me gustaría hablar como de este diálogo de ser mormona, feminista y mexicana. Bueno, cuando yo pertenezco a varios grupos feministas mexicanos, no a las corrientes, sino grupos de amigas, grupos de discusiones, y entonces, pues cuando hace muchos años fui a un encuentro feminista chilango, y me acuerdo que nos dividieron según cómo nos identificábamos, ¿no? Feministas radicales, feministas interseccionales, feministas más tendiendo al movimiento indígena, y a mí me metieron al grupo de feministas religiosas. Y entonces éramos como 5 frente a grupos de más de 30. Y entonces las críticas de las compañeras que no eran religiosas nos decían ser feminista y ser religiosa o tener una religión se contraponen, o sea, no existe, y principalmente en las corrientes cristianas, ¿no? Entonces, nosotras las feministas mormonas mexicanas nos enfrentamos a esa crítica dentro del movimiento feminista, o sea, ¿por qué existimos? ¿Por qué tenemos un Dios? Y no nada más tenemos que empezar a abrir la discusión con ellas en ese frente, sino que es como si estuviéramos en varias esferas. Somos mormonas, feministas, que pertenecemos a una iglesia, pero también al movimiento feminista mexicano. Entonces, no cabemos en ninguno de los dos, en ninguna de las dos esferas, porque en la iglesia, obviamente, a las feministas, aunque escriban que el feminismo es necesario en la iglesia, que lo creemos, pero aunque digan las autoridades que sí, pues no, a las feministas mormonas no tenemos cabida en la iglesia. O sea, yo he buscado de diferentes formas cómo seguir mi tradición religiosa con mis creencias políticas y no hay ninguna forma, porque de entrada yo no estaría a favor de que a las niñas les sigamos inculcando que la virginidad es un valor. O sea, cuando el número de niñas violentadas y violadas en México es altísimo. O sea, ¿cómo les vamos a enseñar eso? Es una grosería, es una falta de amor cristiano. Entonces, no podemos pertenecer a la iglesia como con nuestras ideas políticas, pero en el movimiento político tampoco permanecemos porque nos critican por esta contradicción entre el feminismo y ser religiosa. Y entonces el resultado de estas dos esferas es que no terminamos permaneciendo ni a una ni a otra. Entonces estamos como en una esfera aparte, pero que está como si fuéramos un diagrama de Venn, estaríamos en medio de dos otras esferas. Y entonces tenemos que crear un espacio seguro para nosotras. Y esto es súper interesante porque dentro de este espacio tengo una propuesta de tipología de mormonas feministas mexicanas por las mujeres con las que yo convivo. Hice 3 grupos. La primera es las mujeres que están activas en la iglesia, pero que no se declaran feministas, porque acepta algunas cosas del feminismo, por ejemplo, pues claro, nadie va a estar a favor que el feminicidio siga, ¿no? Pero no está, por ejemplo, a favor del aborto. Y entonces son las que dicen, o sea, sí, el movimiento feminista, pero no tan radical, ¿no? Porque ¿por qué vamos a pedir el aborto? Entonces está ese grupo, está el otro grupo que son las mormonas que están activas y son feministas, que esas creo que son las menos, y que como digo, al no permanecer totalmente en ninguna de las dos esferas, iglesia, feminismo o movimiento feminista, pues es complicado, ¿no? Y bueno, están las feministas y que son ex-mormonas, post-mormonas o mormonas culturales, que creo que somos la mayoría. Y el otro día estaba teniendo una plática con una de ellas y le decía, ¿tú te consideras ex-mormona? Y me dijo, no, de hecho yo ya como no comulgo con muchas cosas del evangelio. Me dijo, sin embargo, siento una gran pues amor a la comunidad. Y le dije, pues entonces tal vez eres mormona cultural, ¿no? Me dijo, ándale, eso me gusta, ¿no? Entonces,
esta es una aproximación, una propuesta que yo hago de estas 3 tipologías de mormonas feministas mexicanas. Esto no lo había hecho, lo había estado pensando desde hace algunas semanas, y bueno, esta es una propuesta que hago. Y bueno, creo que quienes están aquí, quienes me están viendo, quienes me están escuchando, pues saben muchos de los postulados que enarbola el feminismo mormón, ¿no? Sí estamos a favor de la ordenación de las mujeres, de la participación de más mujeres de forma activa y política en la iglesia, que se quiten cosas como, por ejemplo, o sea, pero no nada más del papel, o sea, que se quite de la idea colectiva o de la mentalidad colectiva mormona, que la virginidad es un debe ser, ¿no? Eh, pues creo que estamos también a favor de que las mujeres tengan un ingreso igual al de sus pares hombres. Cualquiera que ha leído sobre el feminismo mormón, pues sabe, nosotras estamos pues igual adscritas a eso. Sin embargo, tenemos una serie de diferencias con el movimiento mormón hegemónico, o sea, con el movimiento mormón estadounidense. Eh, y esto es algo que me pidieron decir las compañeras y que con esa responsabilidad lo hago. Me han pedido que diga que no se puede estar a favor del derecho a la vida, o sea, ser pro-life, y no preocuparse por la niñez y las personas que están en las jaulas impuestas por ICE. Y esto es verdad. Nosotras creemos que cualquier persona mormona que se autodenomine feminista y o que esté a favor de la vida no puede seguir permitiendo esto. Se tienen que tener una participación activa en la política. Y esto va ligado a que tampoco se puede ser feminista interseccional y no alzar la voz y actuar contra las injusticias migratorias. Entonces, esta idea siempre ha estado en la discusión del feminismo mormón mexicano, y ahorita explicaré por qué. También, ¿qué solicitamos del movimiento mormón feminista hegemónico? Pues que apoyen desde sus espacios y sus privilegios a las personas que lo están pasando particularmente mal en esta pandemia. Sabemos que reconocer los privilegios es difícil, es complicado, es incómodo, a nadie nos gusta. Creo que el cuestionarte a ti mismo o a ti misma, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay que hacer. Inclusive nosotras, desde las mormonas feministas mexicanas que nos conocemos, pues reconocemos nuestros privilegios. Sabemos que la hemos tenido fácil y que ha sido mucho de nuestro bagaje cultural, económico, social y educativo quienes nos han llevado a este punto en donde nos podamos reconocer como feministas y podamos tomar una decisión sobre nuestro curso religioso o de fe. También otras de las solicitudes es que usen su privilegio para hablar por las y los hermanos de color, siempre respetando su identidad. Esto a propósito del movimiento del movimiento pues de los afroamericanos. Entonces me gustaría sí que decir que esto también es una de las de las diferencias que tenemos con el movimiento feminista mormón hegemónico. Creemos que hay más que pueden hacer ustedes y que no nada más pueden, sino que deben, y que pues al estar en un espacio pues de privilegios lo pueden hacer. Cuando nos preguntan hacia dónde queremos ir, pues nosotras siempre decimos que tenemos que reconocer y respetar el camino de cada una de nosotras. Muchos han decidido dejar el feminismo y continuar en la iglesia, eso es respetable. Otras han tratado de compaginar las dos cosas, yo he sido una de ellas y no lo he logrado. Otras han decidido alejarse totalmente de la iglesia y tener una crítica muy fuerte, también lo respetamos. Hay otras que, como esta persona que les digo, que han decidido ser mormonas culturales, cosas
de la cultura mormona que siguen viviendo y siguen respetando y siguen atesorando. Lo vamos a decir una y las veces que sean necesarias. No queremos que alguien más cuente nuestra historia desde una vista hegemónica norteamericana o occidentalizada y o masculina. Esto lo digo porque sí hemos sido parte de estudios, nos han entrevistado y todo y lo agradecemos mucho. Sin embargo, no queremos que la historia, nuestra historia, la historia del movimiento pase por ese filtro. Creo que cualquier persona que se ha dedicado a la vida académica sabe que el filtro norteamericano u occidental es muy fuerte. Nosotros, al ser mexicanas, tenemos tradiciones, una cultura diferente y entonces por eso queremos nosotras contar nuestra historia y en cierto momento escribirla. También otra cosa que hemos reconocido es que necesitamos recuperar la experiencia de nuestras hermanas indígenas. No tenemos en el grupo a ninguna persona que se identifique con algún grupo indígena mexicano y que esto tiene mucho que ver con lo que hablaba hace rato sobre los privilegios que pues nosotras tenemos, ¿no? Nosotras, la mayoría somos mujeres pues mestizas, que no tenemos adscripción indígena como tal, y entonces hay un estudio muy, muy bueno que cualquier persona que quiera se lo puedo compartir, que ha publicado el Colegio de México sobre el racismo en México, y entonces cómo el ser un poco menos moreno te hace escalar en la escala, en la sociedad, y entonces pues nosotros reconocemos este privilegio y entonces pues sabemos que tenemos que incorporar a las mujeres, a nuestras hermanas indígenas. Otro de los postulados que nosotros decimos es que en México no solo está en México, México también está en Estados Unidos. Y entonces las mujeres feministas mormonas mexicanas no solamente estamos aquí, también estamos en Estados Unidos. Por los lazos culturales, históricos que tenemos con Estados Unidos, queremos decir que no estamos nada más aquí, también estamos en Estados Unidos. También creemos que el espacio mormón feminista mexicano debe extenderse e incluir principalmente a las nuevas generaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque es una tendencia que tiene el movimiento feminista mexicano. Las nuevas generaciones son las chicas que tienen ideas obviamente más nuevas y son las que son más radicales. Entonces, no dudo que en algunos años a este movimiento feminista mormón mexicano se unan particularmente mujeres jóvenes que nutran con sus ideas y con sus aportes y con sus nuevas propuestas para el movimiento. Y bueno, este es otro tema que es un poco espinoso, pero que hay que decirlo. Nosotras, como siempre, somos aliadas del movimiento LGBT más. No lo dejaremos de ser, pero reconocemos que en este movimiento, particularmente en México, siguen existiendo prácticas patriarcales y misóginas. Entonces, no se les ha dado, por ejemplo, voz a las compañeras lesbianas lo suficiente. Nosotras tomamos como quien no se identifica como parte de este colectivo, pues nos hacemos un paso hacia atrás porque sabemos que no podemos estar opinando o dando ideas o metiendo la mano. Sin embargo, sí nos hemos enfrentado a prácticas misóginas contra nosotras en este colectivo. Entonces, esto es como el machismo mexicano permea todo, ¿no? Que inclusive al movimiento LGBT más en México, particularmente súper machista. Entonces, también eso apuntamos sobre nosotras. Y bueno, para terminar, me gustaría decir algunas consideraciones finales para que tengamos un poco de tiempo. Creo que, Malia, can you tell me how many time do I have? Yes, my alarm just went off, so whenever you're ready. Okay, thank you. Voy a dar las consideraciones finales. Es importante decir que el movimiento mormón feminista mexicano no ha teorizado o clasificado sus postulados. Sin embargo, esto no significa que cada una de nosotras no tenga una visión teórica y crítica del feminismo.
particularmente del feminismo, o bueno, del movimiento feminista mormón hegemónico. ¿Y por qué seguimos hablando y levantando la voz contra la violencia? Pues porque sigue existiendo en la sociedad, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra esfera pues más cercana. O sea, nosotras seguimos siendo, pues sí, víctimas de violencia en muchas de las formas. Entonces, esto es importante, que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Y bueno, seguimos buscando formas y tiempo de realizar un libro que recupere no solamente nuestras historias, sino que pues proponga una estructura al movimiento, una teorización del mismo. Y esperamos que en algún momento, les digo que todas somos mujeres muy ocupadas, dobles, terceras cargas, entonces esperamos que en algún momento nos pongamos de acuerdo y lo hagamos. Y bueno, la vinculación con el movimiento mormón feminista hegemónico va a continuar, siempre recalcando nuestra individualidad, o sea, del mexicano, y señalando que deben reconocer los privilegios de los que gozan, inclusive nosotras, nos recalcamos eso siempre, para que pues podamos seguir construyendo un diálogo. Y creo que esto es lo último. Quiero, por último, perdón por repetir palabras, pero me gustaría nada más compartir mi correo para que lo tengan todos, y entonces ya iríamos a preguntas y respuestas, que veo que Malia ya me ha enviado algunas. Bueno, si me deja este programa, dejo mi correo al final. Ahí está mi correo. Entonces, creo que tengo algunas preguntas. Ok. Alicia Hall pregunta. Malia, it's okay that I can read and answer the questions? Yeah, just really quick. I just wanted to, so we're good there, and we do have a good amount of time for Q&A. And if you would like to still submit a question through the Whova app, I will keep looking. I've already given our presenter several of the questions. So go ahead, Anya, and I'll send you any that I get. Okay. Thank you, Malia. Sure. La primera pregunta que hacen es de Alicia Hall. Pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar la cultura del machismo? Hay muchas personas que dicen que el machismo se cura con la educación de las madres. Yo digo que no. Yo digo que el machismo se cura cuando los hombres se hagan cargo de sus sentimientos y de sus acciones, y no nada más eso, que tengan las ganas de trabajar sus privilegios, de reconocerlos. Y cuando decimos trabajar, pues de dejarlos, de dejar muchos de los privilegios, ¿no? Por ejemplo, en las marchas feministas hay una pregunta que a mí, no puedo con esa pregunta. La pregunta siempre es, ¿puedo llevar a mi novio? ¿Puede marchar mi novio? Entonces, o sea, el feminismo no es que odiemos a los hombres. Creo que las mormonas feministas mexicanas no compartimos esa visión. Sin embargo, que cuando yo digo que deben dejar sus privilegios, es, por ejemplo, dejar de preguntar si pueden ir a la marcha. La respuesta es muy sencilla, no. ¿Para qué quieren ir? Es una marcha de las mujeres. Y entonces, ¿qué puede hacer un hombre? Pues estar a un lado, cuidando a sus hijos, apoyando a sus esposas en sus casas para que la mujer pueda ir a marchar. Otra de las cosas que se me ocurre es, dicen, es que, por ejemplo, el machismo mexicano es como tan fácil como, yo me acuerdo que mi mamá me decía, te tengo que preguntar a qué hora llegas. Y yo, ok, está bien.
creo por seguridad que es válido. Y hubo un día que mi primo llegó muy noche y en un estado inconveniente, y yo cuestioné a mi mamá y le dije, ok, si yo tengo que llegar a 1 hora y en estado y no borracha, ¿por qué mi primo no? Y su respuesta inmediata fue, es que es hombre. Y le dije, ¿y eso qué? O sea, le dije, reformula tu respuesta. Me dijo, es que es hombre. Dije, pues sí, pero él también tiene peligros en la calle, él también tiene más peligros si toma, puede tener un accidente, puede tener una pelea. Entonces, no entiendo por qué esa diferencia de trato y de educación. Y entonces, eso es cuando yo digo que los hombres también tienen que, o sea, porque nos echan la bolita, es que así me educó mi mamá. Bueno, está bien. ¿Y tú qué estás haciendo para deseducarte de esas cosas, no? Lavar los platos, ¿no? Esa es típica en cualquier familia mexicana. No, los hombres no lavan los platos o los hombres no sirven la comida, ¿no? Tenemos las mujeres que servirles la comida a ellos. Entonces, eso, por ejemplo, es realmente como se destruye el machismo, cuando los hombres lo destruyen. Porque sí, las mujeres muchas veces participamos en perpetuarlo, pero es porque estamos en un esquema patriarcal y machista. O sea, eso es lo que nos han enseñado y no lo ponemos en duda. Pero entonces los hombres son quienes tienen que dejar sus privilegios y decir, pues tengo que dejar la comodidad o dejar mi espacio de comunidad de ser hombre y pues ponerme a trabajar y pensar en esto, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿Qué pueden hacer los hombres como yo apoyarlos en la misión feminista de Mark Hallstrom? Eso que digo, es como, ¿cuántas veces los hombres se sientan un día así? Bueno, ahora ya no se puede en un parque, ¿no? Pero ¿cuántas veces se sienta un hombre en un parque a observar lo que pasa y a cuestionarse? ¿Por qué las mujeres cuando corren solas lo hacen con miedo? ¿Por qué mejor van en grupos? Porque son más atacadas. Entonces, cuando un hombre empieza a reconocer sus privilegios, a trabajarlos y entonces pues sí, a quitárselos, es cuando los hombres en realidad tienen una participación activa dentro del feminismo. Y otra cosa, que creo que todas las feministas lo dicen, o sea, los hombres, al gozar de muchos espacios en donde pueden alzar la voz, en donde sus opiniones son tomadas en cuenta por ser hombres, esos espacios los tienen que convertir para mujeres. Por ejemplo, esta es una discusión que yo tengo con mis amigos masones, que les digo, yo sé que en la masonería se permiten a las mujeres, pero están siempre separados, o sea, son una logia menos que la de hombres. ¿Por qué no hacen ese espacio para hombres y mujeres? Estamos en otro siglo, la historia ya ha avanzado, entonces al ser una sociedad súper avanzada, de ideas avanzadas, pues creo que los espacios ustedes los tendrían que construir para hombres y mujeres. Y bueno, hay espacios que no quieren que sean para los dos, para los dos sexos, y esa es una de las cosas que podrían hacer ustedes como hombres y pues quienes tienen hijos varones, pues pasar este chip. Yo sé que los que están en Estados Unidos no entienden mucho porque vienen como una sociedad un poco más abierta, más participativa en las labores de hogar, pero cualquier mexicano lo entiende muy bien como quitarse de la idea tantas ideas patriarcales y misóginas. Ok. Ok, dice una pregunta, son dos preguntas. Voy a ir con la primera. Como mexicanos tenemos una cultura rica, pero en Estados Unidos hay mucho racismo. Como mormona también hay racismo
en las iglesias, ¿qué podemos hacer para ser incluidos? Este es cuando, entonces ahora la discusión es qué tienen que hacer los blancos para que los espacios no sean racistas, ¿no? Yo creo que cualquier mexicano que haya ido a un barrio totalmente blanco ha sentido las miradas de qué estás haciendo aquí, ¿no? Pero yo creo que inclusive hay que señalar que, hermana Maricela, yo creo que hay que señalar que la iglesia sigue siendo racista. O sea, no la iglesia nada más los miembros, la estructura sigue siendo racista. O sea, por mucho que digan que sí, el sacerdocio se lleva a los hombres afroamericanos en el 78, la verdad es que la iglesia sigue siendo racista. La idea de ser blanco y delictable sigue permeando en todas las sociedades latinoamericanas. No sé cómo sea en África, pero creo que sea igual. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues entonces pedirles a nuestras compañeras y compañeros blancos que hagan esos espacios, que destruyan los espacios racistas y que hagan los espacios seguros para nosotras y para nosotros. No, no conozco muy bien, bueno, no he vivido el movimiento racial en Estados Unidos, yo siempre he vivido en México, pero puedo pensar que es algo similar a toda esta nueva discusión que hay en México sobre el racismo, especialmente contra los indígenas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacerles espacios, ¿no? Como incluir sus lenguas en los libros de texto, incluir sus lenguas en televisión, sí favorecer su inserción en puestos de trabajo. Yo creo que es una labor muy complicada, pero que entonces nosotros desde nuestras esferas, pues hacer lo que tenemos que hacer primero, para que en Estados Unidos el racismo deje de existir, o sea, o disminuya, y aquí también, ¿no? También, o sea, reconocer, por ejemplo, otra vez, que ser no tan morena me ha dado los privilegios de estar aquí, inclusive hablando con ustedes, ¿no? Que no lo tiene otra hermana. Por ejemplo, me puedo imaginar una hermana feminista chiapaneca, mormona chiapaneca, ¿no? Que no tiene, pues, este camino de estar aquí con ustedes. Y la otra es un comentario. Como madres debemos educar a nuestros hijos a respetar a las mujeres y a tratarlas de la misma manera que a nuestras hijas, que cocinen, lavan. Sí, pero es que no nada más es una labor de la mamá. O sea, en la esfera de la familia, pues es una labor de todos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en la iglesia, lo que podríamos empezar a proponer a los jóvenes y las chicas jóvenes es que no se sexualicen tanto las labores. O sea, yo me acuerdo, yo siempre tengo ahí algo escrito que pues yo siempre he dicho que nosotras, hasta que no nos descubrimos feministas, pues perpetuamos el machismo y la misoginia, ¿no? Una vez lo dije en una conferencia, que yo creía que así como Pierre Bourdieu dice que hay un deber ser de muchas cosas, yo creo que hay un deber ser para las mujeres mormonas, ¿no? O sea, tenemos que saber tejer, tenemos que saber bordar, tenemos que ser buenas madres, y si no, pues qué mal, ¿no? Tenemos que saber cocinar, tenemos que ser tiernas, tenemos que cantar, tocar un instrumento, o sea, todas estas cosas que nos llenan de piedritas a las mujeres, entonces nunca seremos lo suficientemente buenas, mientras que para las cargas de los hombres, pues es bien fácil, nada más ir a la misión y tener un trabajo, ¿no? Bueno, algunos que trabajan masculinidades dirían, no es tan fácil, sí, no, reconozco que no vivo su experiencia, pero creo que nuestra bolsita de cargas o de los deberes ser, son súper complicados y son muy pesados. Entonces, sí, desde la casa, a mí, es que
cuando decimos, ay, sí, es que en la casa nada más se empieza todo por la familia, o sea, sí, pero pues también en nuestra comunidad nosotros tenemos que hacer los cambios. Yo no entiendo cómo en el 2020, de verdad, se siga cuestionando por qué las mujeres no tenemos o no tienen el sacerdocio, ¿no? Para mí es algo como, eso lo puedo creer de otras iglesias que no tienen la palabra viva, lo puedo creer, pero de nosotros, cuando inclusive yo he dicho reiteradamente que la iglesia en México está compuesta mucho de mujeres de familias, o sea, de jefas de familias, que entonces se quedan sin sacerdocio al no tener un varón adulto, ¿no? Entonces, es ridículo. O sea, yo, sinceramente, yo creo que si tuviéramos la forma de que Dios, preguntarle a Dios y que Dios públicamente lo dijera, diría, pues es que además son ordenadas al sacerdocio en el templo, o sea, no veo como por qué. Entonces, sí, la discusión debe ser a nivel familiar, pero también a nivel de la sociedad en la que estamos, y pues son nuestros barrios, son nuestras estacas. Yo sé que cuando empezamos a hablar de esto en nuestros barrios y nuestras estacas nos miran como de, ya te poseyó el demonio del feminismo, ¿no? Pero pues es que hay que hacerlo. O sea, quienes siguen adentro, creo que o sea, no es imperativo, pero sería muy bueno que empezaran a cuestionar seriamente a las autoridades, muy seriamente, ¿no? Porque no puede ser que sigamos pues viviendo como en el siglo pues pasado, ¿no? No lo coincido. Eh, por ejemplo, a propósito de esto de preguntarle al Señor y a Dios sobre la ordenación de las mujeres, con un grupo de feministas mormonas mexicanas nos reunimos a ver, bueno, no nos reunimos cada quien en su casa, a ver la conferencia general, porque estábamos muy a la expectativa de lo que diría el profeta sobre lo que iba a pasar, ¿no? Porque ya la pandemia pues, ya había empezado. Y desafortunadamente nos llevamos yo la verdad tenía, porque yo tengo fe, ¿no? Yo dije, yo creo que ahora sí el profeta va a dar más, eh, eh, más herramientas a las mujeres dentro de la iglesia. O sea, no sé si les va a dar el sacerdocio, pero a mí se me hace que ya vamos a empezar, ¿no? Y qué decepción que dijera lo mismo, ¿no? Como hagan su almacén, cuídense, pues, pues eso es lo normal y cualquier pastor lo diría, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que si las mujeres en esta pandemia tuvieran el sacerdocio, pues la gente que es de fe, o sea, que sigue creyendo en el mormonismo, pues tendría como esta paz de poder bendecir los sacramentos en su casa, seguir como con esta fe, con esta esperanza de que las cosas van a mejorar o al menos pues vamos a tener consuelo. Y esto me habla de una falta de conocimiento de la realidad de los otros. Creo que las autoridades religiosas mormonas están súper distanciadas de lo que es una vida de un mormón, mormón como común. Entonces, esto es muy, muy triste y me habla de esta falta de, de conocimiento, entonces, o de empatía hacia los de abajo. Y la última pregunta es, soy mexicana, pero nacida de abuelos mexicanos. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi gente mexicana? Uf, pues yo creo que empezar desde lo local, lo que te queda más cerca. Este, hay muchos mexicoamericanos, muchos mexicanos en Estados Unidos que necesitan ayuda ahorita. Entonces, pues una amiga me decía, pues que les vayan y les pregunten qué necesitan, qué podemos hacer por ustedes. Y entonces creo que desde ahí se puede trabajar. ¿Alguna otra pregunta?
Si tuvieran alguna otra pregunta. Malia, I think there's no more questions. We have one more coming through just right now, sorry. Okay. Esta es una pregunta de... Uy, ¿crees que la Iglesia Santos de los Últimos Días puede aprender la comunidad de Cristo? Sí, sí creo. La comunidad de Cristo aquí en México pues es muy pequeña. Creo que yo he tratado de contactarlos y sé que hay una célula aquí en la Ciudad de México. Y en Morelos, de donde soy, pues hay una en Jojutla, que me queda lejos, o sea, ahorita con la pandemia es menos probable para ir. Entonces, creo que sí puede aprender lo que yo he visto, como la incorporación de las mujeres al sacerdocio. Creo que, o sea, esta discusión ya ni la deberíamos estar teniendo, ¿no? O sea, ya, para mí ya en mi mente es una discusión superada, pero sí creo que se puede aprender. Digo, no sé si las autoridades, me queda claro que las autoridades mormonas del Santos de los Últimos Días no quieren tener esta discusión por mucho tiempo. There's more questions? Yes, just one moment. ¿Cómo educar a mis niños con la cultura mexicana y ser mormona? Mucho trauma de ser mexicanos y ser mormones. No entiendo la pregunta. Como, bueno, yo me acuerdo que cuando yo me bauticé mormona, alguien me dijo, ¿por qué te vas a ir a la iglesia de puros gringos, no? Cuando nos han tratado muy mal. Yo creo que sí hay forma, bueno, creo que estoy entendiendo cómo educar a mis niños con la cultura mexicana y ser mormona. Ay, es que la cultura mexicana es como muy amplia. Sin duda la mayoría pues es muy machista, pero por ejemplo hay lugares, momentos en donde es diferente. Por ejemplo, en Oaxaca, toda la comunidad Mushe, pero que también a la vez es una comunidad diferente, pero sigue siendo muy tradicionalmente machista, es raro. También tenemos en el mismo Oaxaca esta comunidad, se me olvida, donde básicamente las mujeres son las que están a cargo de todo. Entonces, pues creo que es muy complicado. Es como, ¿cómo vamos a resolver el tema del machismo en México? Pues son un montón de cosas. Sí es educación, sí es mayor educación sexual, evidentemente, ¿no? Mayor acceso a grados superiores de educación para las mujeres. Ampliar las facilidades dentro de los trabajos, un montón de cosas. O sea, no nada más hay un camino. Creo que es como cuando vas al súper y vas echando cosas a tu carrito para hacer un ingrediente o una comida de varios ingredientes, así tiene que ser. Y en el caso de, tal vez esta pregunta es como ser mexicanos y ser mormones, sí se nos ha estigmatizado mucho, creo que en la comunidad mormona, para bien y para mal. O sea, ser mormón y ser mexicano es como algo curioso, pero es como, claro, pusieran las manitas, ¿no? Desde ahí es como,
Bueno, y entonces es muy complicada esta pregunta como para que yo pueda resolver ahora mismo, pero no sé, yo creo que cualquier persona que ha estado en un barrio mexicano se ha sentido como en familia, pero como en todas las familias mexicanas, hay temas tabú que no se tratan y es momento de empezarlos a tratar. Por ejemplo, otro de los temas que se me olvidó poner es que creo que todas hemos vivido eh, pues violencia sexual, ¿no? Violencia simbólica en la iglesia ejercida por los hombres líderes. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que se debe de empezar a trabajar ya, o sea, ya. O sea, ¿cómo podemos proteger a nuestras niñas y a nuestras adolescentes pues de esta cultura tan, pues, tan sexualizada, ¿no? Como, pues, que vivimos todas. Eh, gracias. La última pregunta, gracias. Eh, la leo, me encanta aprender de una mujer mexicana, muchas gracias. Pues creo que estamos aquí para aprender de todos y eh, pues sí, no sé si se vio mi correo, pero eh, lo vuelvo a poner. Cualquier duda que tengan, insisto, esto no es como que todo está terminado. Seguimos pensando inclusive de forma individual de qué es esto del feminismo mormón, ¿no? Entonces, ahí está mi correo. Si quieren entrar al grupo de Facebook, se llama Mormonas Feministas Mexicanas. Sí. Pues sí tenemos un filtro, si les preguntamos quiénes son, si conocen a alguien, porque pues queremos hacer un espacio seguro, no nada más de las ideas, sino seguro para nosotros. No tener que estar pues escondiéndonos o siendo señaladas, que creo que a todos nos ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Supongo que todas las feministas hemos vivido esto. No sé si hay una pregunta. We have more time, Malia. Yes, we have until about 6:20, so you do have some time, and I'll give you a 5-minute warning. Okay, we have more time. Well, esto sobre la violencia sexual que ha habido contra muchas de las mujeres dentro de la iglesia, creo que es importante señalarlo. Hemos tenido comentarios, evidentemente como pasa en otros países, de las entrevistas, que pues llega a haber tocamientos o preguntas incómodas. Creo que cuando se habla del tema sexual, pues no sé, como hay poca educación sexual en México, pues es complicado abordar el tema desde desde un punto científico, no cargado con tanta cosa religiosa. Entonces, desafortunadamente, al ser pues el ejercicio de la vida sexual de una mujer, pues un asunto que se vuelve hasta público porque lo tienes que platicar con el obispo, pues hay preguntas incómodas, hay preguntas que no deben de pasar, y esto es algo que sí tenemos que señalar. También ha habido muchos casos de señalamientos de abuso sexual, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, en espacios como el Benemérito de las Américas. O sea, creo que es un gran elefante ahí que en algún momento va a explotar y que se tiene que hablar. O sea, la gente tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Qué otra cosa tendríamos que estar hablando? De la violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres mormonas en México. Cuando digo que las autoridades generales están desvinculadas de lo que pasa a nivel local, regional, de la unidad familiar, es el tema económico.
¿no? Creo que ahora aún más el tema de la pandemia pues va a tener estragos en la economía familiar, y esto va a poner muchísimo más en jaque el pago del diezmo. Entonces, el, exigirle a una familia que pague el diezmo, porque no sé cómo se tendría que tomar, tal vez como algo que nazca de todas las personas, pero pues se condiciona, por ejemplo, la entrada al templo del pago íntegro del diezmo. Eh, para una familia mexicana, el otro día estábamos viendo cuánto es el ingreso promedio de una persona en México, y pues difiere de las regiones, pero yo estaba viendo unos sueldos en mi estado, y un sueldo para alguien que tiene una licenciatura es de 4,000 pesos mensuales, aproximadamente 5,000 pesos mensuales, que esto, si lo ponemos en dólares, es entre 200 o $150 mensuales, con los que ese dinero se tiene que pagar renta, si es que no se tiene casa, comida, que cada vez pues es más cara, ¿no? Con esta situación es más cara. Y si se tienen niños, pues escuelas, si es que van a escuelas particulares, o material y transporte y todo lo demás, vestido, calzado, todo lo demás. Entonces, pedirle a una persona con ese ingreso que pague un diezmo, estamos hablando que si son 200 o $150 mensuales, son 20 o $25 mensuales de diezmo. Eso equivale tal vez al transporte de todo el mes, o a la comida de una semana. Entonces, esto también es algo que se tiene que de verdad, pues sí, dialogar con las autoridades, porque yo creo que ahora va a ser muchísimo más complicado que se pague el diezmo íntegro, o que lo paguen. Y entonces es cuando hablo de la desvinculación. O sea, sí, muchos dirán, pues es que se pone a prueba tu fe. Claro, claro que se pone a prueba tu fe, pero cuando hablo de la violencia simbólica ligada al diezmo, es porque creo que muchos de los líderes religiosos, o los obispos o los presidentes de estaca, no han logrado entender que el diezmo pues es algo pues muy personal, y pues básicamente nace del corazón de las personas. Entonces, cuando a una persona le exigen pagar el diezmo, o sea, porque es una exigencia, pues se vuelve violencia simbólica. Y me he dado cuenta que esta violencia es particularmente canalizada hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué hacia las mujeres? Porque las mujeres son las que creen más, son las que sienten esta carga más fuerte. Entonces, ahí es el problema de violencia simbólica hacia ellas. He escuchado muchos casos pues, de hermanas que pues les dicen este, pues malos comentarios por no pagar su diezmo completo, ¿no? Y que eso también es pues es un privilegio. Yo creo para México pagar diezmo completo es un privilegio. No creo que todos lo puedan hacer, y, y no en estos tiempos. No, no sé si hubiera otra pregunta. Este, um, si no hubiera más preguntas, yo seguiría hablando de lo que, como de nuestra experiencia. Pensé que tenía menos tiempo, entonces me traté de ajustar. Este, bueno, si no, también quiero como dialogar. Una cosa que platicaba con unas amigas feministas mormonas era sobre, también tenemos que hablar muy seriamente sobre la educación sexual en la iglesia. Nos preocupa. Yo creo que todos hemos vivido esta fase de nuestras amigas que se hacen novias dentro de la iglesia, con alguien de la iglesia, se casan, pues no sabemos cómo es su vida sexual, ¿verdad? No nos metemos en eso, pero al no tener una educación sexual pues integral, por ejemplo, hemos visto muchos casos de mujeres que
pues se les ve triste, y cuando uno piensa, ¿por qué está triste? Seguramente sufre de alguna violencia dentro de su matrimonio, y siempre, cualquier mujer que haya pasado por violencia, pues siempre tiene un tinte sexual, ¿no? De cualquier punto, pero siempre lo hay. Entonces, creo que dentro de la iglesia también se tiene que empezar a hablar como de una educación sexual integral, sana, para que pues también no existan estos problemas. Tengo otra pregunta. El templo es muy machista. ¿Cómo lo cambiamos? No lo sé. Yo entré al templo cuando tenía 31 años. En ese momento no era feminista, yo era una mormona ortodoxa, muy ortodoxa, pero sí vi cosas que decía, ¿por qué nosotras no hacemos esa cosa, no? ¿O por qué nosotras no estamos ahí haciendo y diciendo eso, no? Y eso es lo que también platicaba con alguien hace poco, que dentro del rito del templo, creo que a todos lo que más nos gusta son las investiduras. Y a mí particularmente me gustó mucho porque entendí básicamente que fue que pues nos otorgan el sacerdocio. No nos dan permiso de ejercerlo afuera, pero no los otorgan. Entonces creo que eso es muy... Por eso digo que no sé por qué la iglesia no quiere tener esta conversación, porque ya lo tenemos. El punto es que no tenemos el permiso para ejercerlo. Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que ese rito es uno de los más liberadores, de los más progresistas, pero luego tenemos pues todo lo que se hace en las salas, en donde se nos recalca una y otra vez que estamos bajo un orden y que pues nosotros no somos la cabeza. Esto, ¿cómo lo cambiamos? Es que, sinceramente, yo les pregunto a quienes me están viendo, si ustedes tuvieran una plática con Dios o con Jesucristo y les preguntaran, ¿por qué las mujeres no estamos incluidas más en las ordenanzas del templo? ¿Qué creen que les dirían? ¿En serio creen que dirían, no, es que el orden es tal? Yo solamente dejo esa pregunta ahí. Creo que si nosotros le preguntáramos a Cristo sobre las condiciones actuales de la iglesia, sobre la distribución del poder, de las decisiones, de la gobernanza de la iglesia, todos tenemos una respuesta. Sabemos que nos va a contestar. Entonces, por eso insisto que no sé por qué no estamos teniendo esta conversación. Bueno, las autoridades no están teniendo esta conversación. Porque en unos tiempos donde las mujeres han probado que son muy fieles en la iglesia, no se les da el mismo lugar. Y bueno, yo creo que yo no me casé en el templo. Todas mis amigas que lo han hecho dicen que es lo máximo, que es divertidísimo y que es súper romántico, y que yo las veo que sí, que debe ser muy especial. Pero no lo sé, los que trabajan más sobre el feminismo, perdón, sobre el mormonismo me dirán si es una teología mormona, pero esta idea de que el hombre sí se puede sellar con más mujeres y las mujeres no, yo creo que ahí se les rompe el cuento de hadas a cualquiera de las mujeres que se casa con ilusión en el templo. Eso me parece que debería de cambiar. O sea, eso sí, creo que no sé si lo podamos cambiar nosotros, porque me queda claro que las decisiones ejecutivas no las tenemos nosotros, podemos nosotros empujar el tema, pero eso sí podría cambiar. O sea, no entiendo por qué las mujeres no se podrían casar eh, o más veces, o el hombre nada más sellarse a una mujer. Eso también creo que debe cambiar. No sé quién me hizo esta pregunta,
pero también, o simplemente como cuando te invistes por primera, bueno, te invistes en el templo y eres mujer, pues las únicas dos condicionantes para que entres al templo y tomes tus investiduras es una, o que vayas a la misión, u otra, que te cases, ¿no? Y entonces, bueno, al menos en México eso pasa. Y entonces, una opción C no existe, o es así como, wow, órale, qué raro. Entonces, pues volver a centrar que el templo es para todos. Eh, eh, no sé, no sé qué, o sea, es que yo cambiaría un montón de cosas. Yo recuerdo que la última vez que fui al templo yo salí muy, muy triste porque entendí muy bien que el templo era para los matrimonios, que no era para personas solas, porque en esta idea de que la salvación eh, es en pareja, híjole, eso es súper triste, ¿no? Porque entonces todo el trabajo que uno hace por ser un buen mormón o una buena mormona, en ese momento se cuarta, porque entonces yo no puedo avanzar más si no tengo una pareja. Y eso es como, entonces, ¿por qué Cristo avanzó si no tenía pareja? No lo entiendo, ¿no? O sea, no, eso también tendrían que tener una discusión seria las autoridades. Otra pregunta, ¿por qué no hay hombres latinos en el poder? ¿En cuál poder? ¿En el de la iglesia? Porque en el poder mundial, pues dentro de la política no, pero hay muchos hombres latinos económicamente poderosos, muchos. En la iglesia es muy claro, la iglesia sigue siendo racista. Y entonces, pues, ¿por qué no hay un hombre latino, por ejemplo, en el quórum de los 12? Cuando México es uno de los países que tiene más población mormona, o sea, que tiene muchos mormones, porque son racistas. No hay otra, no creo que haya otra respuesta a eso, y que también tendría que ser una discusión, porque no es lo mismo un mexicano que está en Estados Unidos y que tiene 50 años viviendo allá a un mexicano de una comunidad indígena o rural mexicana. No es lo mismo. Entonces, el día que se incluyan a personas, hombres y mujeres, eh, eh, en estos puestos de administración en la iglesia, otra cosa va a ser, o sea, por ejemplo, el tema del diezmo se va a empezar a dialogar, no todas las personas pueden pagar el diezmo. Tengo otra pregunta. El libro de Mormón enseñan que es historia literal. Yo no creo. ¿Cuál es mi opinión? O sea que si creo que el libro de Mormón o sea, lo tengo que creer literal. No, por supuesto que no. Si yo creyera eso, creería que sobre mí cae una maldición. Por eso soy morena. Yo creo que como cualquier otro texto o canónico, tiene alegorías. Entonces, eh, ok, sí. Gracias, Alicia. Sí, yo creo que tiene alegorías y creo que como fue un libro traducido en un tiempo, pues también tiene una carga histórica en ese momento, ¿no? Entonces, es como por ejemplo en la Biblia que tiene tanta carga para las mujeres. Entonces, entenderlo, a mí híjole, es que es muy complicado cuando te preguntan eso, como si crees en el libro de Mormón literalmente, pues no. O sea, sería como creer en la Biblia literalmente, en donde dicen que las mujeres, cuando estamos menstruando somos sucias, ¿no? Entonces, no. Eh, Deberíamos de tener un nuevo libro, probablemente adecuado a nuestra época, probablemente. I'm Pero sorry bueno, if I'm interrupting you. I just wanted to tell you that we have 5 minutes left. ok. And if we Bueno, have any more questions, we could probably take one more if anyone has anything, unless you'd prefer to just address what you're talking about. ok, yeah, we have 5 more minutes. Creo que
híjole, es que la experiencia de la iglesia en México es, o sea, ser mormón es diferente. Porque yo sí lo he notado cuando viajo a Estados Unidos, o sea, simplemente la cercanía, evidente, obviamente por la forma en que nos conocemos, pero en México la gente es más amable, tiene menos prejuicios. Entonces, sí, la experiencia de ser mormón mexicano es diferente, obviamente, a la de Estados Unidos. Y bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Creo que ya somos muy poquitos, o poquitas, somos puras mujeres las que estamos aquí ahorita. No sé. Malia, do you have more questions? Nope, I think that's it. So if do you have anything else you'd like to say before we wrap up? Or Yeah, thank you. Muchas gracias por darme este espacio, por estar aquí, por tener un momento en su día de poder escucharme. Gracias a Lindsay por volverme a invitar. Esperamos que en algún momento del tiempo la pertinencia de seguir hablando del mormonismo feminista, del feminismo mormón mexicano sea algo más popular, más prudente. Sin embargo, creo que tal vez lo podríamos hacer en otras ocasiones, como traducirlo o hacerlo en inglés propiamente para que tenga un poco más de audiencia. Sin embargo, creo que muchas personas van a ver esto posteriormente. Como digo, es tratar de teorizar y explicar y escribir sobre lo que nosotras vivimos está siendo un poco complicado por tiempos, porque no nos dedicamos a la sociología de la religión. Entonces, pues creo que así como siempre las feministas decimos, pues hay muchos conceptos que en algún momento logramos construir y luego por algo lo tenemos que deconstruir y volver a construir esa idea o ese sentimiento, inclusive a nosotras mismas, ¿no? Nuestras vidas. Entonces, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Esta nueva forma de presentar las ideas suele ser ahora muy conveniente por las distancias. Muchas gracias por la atención. Thank you, Malia, for your support in here. Gracias, Grace. Gracias por seguir pensando en mí. Thank you so much. awesome, thank you very much. I just wanted to thank you all for coming and thank you for supporting Sunstone. This will be made available, this presentation will be made available starting in August, and we hope that more people will have access to it through that. And we at Sunstone hopes to support more presentations in languages other than English. So Lindsay asked me to thank you, Anya, for being willing to pioneer this. So thank you so much. All right. Thank you for attending. Goodbye. Bye.